¿Qué tal? ¿Cómo están? Desde los estudios de Radio Compromiso, con Adrián García en los controles técnicos y la producción general de este espacio. Gustavo López quien les habla, para invitarlos a compartir nuestra voz editorial del día de hoy. Voz editorial que podríamos titular de la siguiente manera: los discursos, la vida y la garrafa de gas. Tres discursos de trascendencia política tuvieron lugar en los últimos días. Por un lado, la rendición de cuentas del presidente Luis Lacalle Pou frente a la Asamblea General del Poder Legislativo. Y por otro lado, los lanzamientos de campaña de los dos principales candidatos de la oposición, el profesor Yamandu Orsi y la ingeniera Carolina Cose. En el orden que fueron mencionados, algunas reflexiones. El discurso del presidente Lacalle Pou, su rendición de cuentas, su balance de la gestión de gobierno, cuando entramos en el último año de su gobierno, fue un discurso en donde la vida no estuvo presente. Fue un discurso donde se nos mostró un relato de un país donde las cifras cierran, los números crecen, las gráficas ascienden. Fue un discurso poblado de hipocresía política, ciertamente con destreza comunicacional, con dedicado ensayo en términos de qué manera pretendió comunicar el conjunto de sus ideas. Y con esa pose soberbia tan característica de nene rico, de patrón de estancia. En el discurso de Lacalle Pou no estaba la realidad del medio millón de uruguayos que gana 25.000 pesos por mes. En el discurso de Lacalle Pou no estaba la vida de los 175.000 niños, niñas y adolescentes de este país que se acuestan sin comer. En el discurso de Lacalle Pou no estaba la realidad cotidiana de los casi 3.000 uruguayos que duermen en la calle. En el discurso de Lacalle Pou no estuvo la realidad de los más de 200.000 hombres y mujeres y niños de este país que viven en asentamientos irregulares. Ni estuvo el problema de la propiedad de la tierra, ni el problema del puerto y del comercio exterior, ni el problema del endeudamiento externo. No estuvo el problema de la salud, ni el de la seguridad atendido en profundidad y en todas sus dimensiones. Hubieron otros ausentes también en ese discurso, porque no estuvo Penadez, ni Marcet, ni Astesiano, el Fibra, aquel que cuidaba a los nenes. Ni un atisbo de autocrítica estuvo allí planteado. Es sideral la distancia que existe entre ese planteo, entre esa visión de país y la vida cotidiana. Por otro lado, Yamandu Orsi, Carolina Cose, uno en La Teja, el otro en Villa Española, realizaron su lanzamiento de campaña aludiendo o intentando recrear la mística frente amplista, aludiendo al pasado, con referencias a Tabaré Vázquez, a Sereni y a otras figuras de la construcción política de esa coalición. En ambos discursos, lo que es difícil de encontrar es un programa que recoja la tradición programática de la clase obrera, que levante un proyecto histórico y social de los trabajadores, que levante un modelo de país al servicio de las grandes mayorías del pueblo trabajador y consecuentemente enfrentado a los intereses de la oligarquía, del imperialismo, de los más ahora. Estos discursos empiezan a adelantarse a una suerte de hipnosis de lo que será la campaña electoral. Alguien tiene, aunque sea con la humildad de nuestras fuerzas, pero alguien tiene que colocar en la discusión política el punto de vista de los trabajadores. Alguien tiene que leer la realidad desde los pies del que labura. Un compañero de esta casa, trabajador formal de una empresa cuyo nombre no importa,
En el día de ayer fue a comprar una garrafa de gas en 12 cuotas, a través de un beneficio que ofrece una cooperativa de consumo. Esa es la realidad, que ni siquiera roza el barrio Taona, la residencia de Suárez, las cúspides del poder. 1.100 mangos vale una garrafa de supergas en Uruguay. El medio por excelencia para cocinar que usan los trabajadores. El medio que usan para calefaccionar su hogar cuando en breve se vienen los primeros fríos. 1.100 pesos una garrafa de gas supone más que el jornal diario de buena parte de la clase obrera de nuestro país. Quien gana 25, 26, 27, 30 mil pesos por mes y tiene que afrontar el sostén de su familia, ve cómo sus salarios se pulverizan en la feria, en el supermercado, en el almacén, ve cómo mes a mes compra menos cosas con la misma porción de su salario, ve cómo cada mes es más pobre, y es pobre trabajando, y es pobre trabajando formalmente y desarrollando tareas socialmente útiles. Y decimos esto porque desde el discurso oficial, desde las clases dominantes, muchas veces se asocia la pobreza con una actitud de vagancia, de rechazo al esfuerzo, y se plantean estos discursos meritocráticos, en fin, ¿no? Y sin embargo vemos todos los días como la gente que se esfuerza por laburar, cuando llega el 15, el 20 de cada mes, hace malabares para sobrevivir y le sobra mes al término de su salario. El economista José Antonio Roca, docente universitario, en sus columnas quincenales que publica en su blog de internet, plantea que ni siquiera las amigables cifras oficiales pueden ocultar la sombra de la economía en este país. Los salarios reales a finales de 2023 apenas han retomado los escuálidos niveles de 2019, perdiendo peso porcentual dentro del producto, y luego de haber soportado las pérdidas que se sostuvieron en materia salarial entre el 2020 y el 2022. Los niveles de desempleo se mantienen elevados en el entorno del 10% en cifras oficiales. En la mayoría de los departamentos del interior el desempleo está por encima de los 2 dígitos y medido del modo en que se mide, además. A lo que habría que agregarle que los trabajadores que están en el seguro de paro no son considerados como desempleados, sino que por el contrario, son considerados empleados mientras están en el seguro de paro. Y estos son 40.000 trabajadores promedio mensualmente, con algunos picos en el año. Los datos del Banco Central del Uruguay sobre la deuda pública pautan su fuerte crecimiento durante la gestión de este gobierno. Superan las ya preocupantes cifras de los gobiernos que le precedieron. El último dato disponible, correspondiente a septiembre del año 2023, registra que el Uruguay debe 52.214 millones de dólares. Es difícil imaginar qué lugar ocupa del espacio 52.214 millones de dólares. Si no rompemos con la dependencia, si no levantamos la bandera del no pago de la deuda, para volcar esos recursos al desarrollo genuino, a generar empleo, a aumentar salarios, a resolver el problema de las jubilaciones. Si no levantamos, en definitiva, el proyecto histórico y social de los trabajadores, que a nuestro juicio sigue siendo el socialismo, la campaña no será otra cosa que una suerte de pirotecnia verbal a ver quién administra mejor la gestión del Estado capitalista. Nuestra apuesta sigue siendo por el mundo de los trabajadores y el socialismo.